Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompaña Joaquín Pastoriza, que es el coordinador de Ecologistas en Acción en Vigo. Gracias, Joaquín, por acompañarnos. Gracias, Mauro. Un placer estar aquí. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en el tema del natural aquí en Vigo, sobre todo con la tala de árboles que nos hemos encontrado estas últimas semanas. Mandaba una nota el ayuntamiento diciendo que iba a haber una tala de árboles, pero creo que se les ha ido la motosierra en algún aspecto. Joaquín, como vosotros mandasteis una nota explicándonos, siempre nos alertáis de lo que puede pasar, pero esta vez, otra vez lo mismo. Efectivamente, ¿no? Parece que este alcalde teima nunha política arboricida que non ten límites, ¿no? Levamos desde 2011, ¿no? Con esta situación. Sacaba nota de prensa un dato que nos pasou a Asociación Amigas das Árbores, que está traballando agora recén constituída este tema, no que, dende 2011, este concello talou 12.545 árbores, das cales 1.000 de gran porte e históricas, como por exemplo as de Gran Vía. Para facernos unha idea, supón o mesmo que talou no mesmo período de tempo a cidade de París, e comparemos os tamaños entre París e Vigo. Que diferencia que París está apostando por un modelo de bosque urbano bastante diferente do actual alcalde. Entón, o tema da motoserra parece que lle gusta a Abel Caballero, colle a afición, e cada vez nos sorprende máis con máis tala. O sea, incluso comentaban todos os amigos da terra de forma bastante irónica alguna vez si non se atrevería a talar a Oliveira de Vigo, incluso. No le dejéis, si no se pone. Pero él, en cambio, siempre sale en defensa, es decir, yo soy el que más árboles ha plantado. Además, los árboles los cortamos porque están enfermos. Nunca aparecen los informes esos fantásticos. No. Aparecen cosas, trozos de uno, de tal, pero no se llega nunca a ese. No, fíjate, nosotros estamos solicitando esos informes, ¿no? Os informes técnicos, tal. E o Concello delega na empresa concesionaria. E di que a empresa concesionaria de Parques e Xardíns está cumplindo a concesión, a política acordada co Concello. Entón, nada, corta e pega, cada vez que facemos unha petición dese tipo, corta e pega nos mandan o mesmo. Entón, claro, nos parece un pouco sospeitoso. Manuel Olivier, recentemente, taláronse máis de 20 castiñeiros de Indias, dos cales a empresa alegaba que 8 estaban enfermos. Vale, sí, pero os outros 12, que ocorre? Que se podían contaxiar. Hai un problema aí de contagio. Nos vimos os troncos, están perfectamente sanos. Cuando, una cosa que vosotros sabréis, que cuando se hicieron las rampas de la Gran Vía, ahí se hubo una tala de árboles, pero él vendió que en esas rampas iba a ser como el Jardín Botánico de Madrid. No sé si lo sabéis. O sea, yo lo di la noticia porque me parecía que decir eso es un atrevimiento de una persona ignorante. Perdón por la expresión, pero me parece ignorante que un alcalde pueda llegar a comparar lo que hay, porque además, sobre todo, si nos damos cuenta, en Vigo no hay un mantenimiento. No, adolece completamente de mantenimiento. E o exemplo que dicías de Gran Vía é moi significativo. Por aí creouse unha especie de microinvernadoiro onde as árbores están sin apenas espacio, apenas poden crecer. Aparte, son un modelo de árbores que nos chamamos árbores chupachús, árbores piruleta, de quita de pon, non? E ainda así, pues, algunhas especies que hai aí non chegan a florecer, ou as ramas están encollidas, ou están deterioradas. É dicir, a veces dá pena velo. Están murchas, absolutamente nada que ver co programa que había previo da Gran Vía, cos grandes estilos e castiñeiros de Indias absolutamente arbolada, non? O sea, é outra sensación máis como cando decía que Balaidos iba a ser o Guggenheim. Bueno, esa. Cuando también nos decía un día, non en el medio de comunicación que va, aquí no viene por el miedo, es libre, como le digo yo, entonces que traía unos árboles que habían sobrevivido a las bombas atómicas. Ah, sí, de Hiroshima y Nagasaki. Sí, o sea, sí. Claro, ¿dónde están esos árboles? Porque nunca más se supo de ellos, ¿no? No, a verdad que ten mérito árboles que sobrevivirán a las bombas atómicas, pero ten máis mérito árboles que sobrevivirán a Abel Caballero. Entonces son os que levan o Concello. Esa es buena. Sí, pero no sabemos nada de esos árboles, obviamente é como todo, pura propaganda. Claro, es que nos encontramos que después, si vas a los pulmones de Vigo, y yo le llamo Castrelos, el Castro, que son realmente, el abandono es total. Absoluto, sí. Vas ao Castro, Castrelos, Alameda, e si máis longe tamén parques de barrio, máis pequenos, tal. E o deterioro parece que é a propósito, non? Que está deixando que os parques jardín se deterioren para ter excusa para facer talas, facelos o seu xeito, como o proxecto do Parque García Picher, que por sorte parece que durme no caixón, pero quería facer unha auténtica barbaridade no parque este que está na zona da industria, talando todos os árboles, quitando a zona verde, construindo un megacolumpios infantís con caucho. O sea, o seu proxecto é moi bueno eso, además. Sí, vamos, perfecto, vamos. E co cambio climático moito mellor. Pero otra, cuando, por ejemplo, en Navidad, lo que decías ahora de la Alameda, por ejemplo, ahí se abre la veda, o sea, absolutamente. O sea, la Navidad aquí está todo permitido. Te acórdate que antes se facía a feira do libro na Alameda, e deixaron de facela aí por
posible deterioro para o xardín histórico. Resulta que montan aí un parque temático no Nadal. Aparte de sangrante, hai un cartel de principio do século XX que establece pena para aquel que atente contra este lugar, non? Pues... O gran xardín histórico, este que o Concello primeiro, non? Y después, yo te mandaba las fotos, las publicaste el otro día. Tremendas. O sea, ahí se mataron los árboles. Absolutamente, ¿no? Con los dinosaurios. ¿Qué están haciendo? ¿Y ahora? Sí. O xardín que está xusto frente da Comandancia Marina e na zona da aduana exterior, pues está absolutamente desfeito por culpa de instalar aí o pabellón dos dinosaurios no recente Nadal. A lo mejor era por, ¿sabes? Por familiaridad de él, ¿no? Dinosaurios. Vamos a decirlo en tono jocoso, ¿no? Que nos den, pero aparte de esto, que nos estamos encontrando de que este arbolizado, como le llamáis vosotros, claro, él dice, no, yo planto, ¿dónde están esos árboles que se plantan? Porque nunca aparecen esos árboles famosos que él planta después, ¿no? Sí, bueno, todo miden ducias de milleros de árboles e tal, pero non aparece realmente, porque non hai un plan. Para empezar, non hai un plan de infraestructura verde, que nos levamos anos reclamando. Non hai un plan de bosque urbano de Vigo, que ahora están adoptando cidades como decía antes, como París, ¿no? É dicir, un continuum de árboles que creen un ecosistema, permitan mitigar o efecto illa de calor e loitar contra a subida de temperaturas. Pero, sin embargo, o que vemos é que está plantando árboles piruleta, árboles chupachús, de menos porte, de menor sombra, pero nos sospeitamos que pode haber algún beneficio económico de algún tipo. Aí o tema de contratas de parques xardíns, por igual cobran en función de árbores reposta. ¿Tú te acuerdas cuando fueron los incendios que nos dijo que iba a hacer el famoso aquel bosque que alrededor de Vigo para que no pudieran volver a... Nunca máis, aquello desapareció. No, de feito, son as comunidades de veciños, como a comunidade de veciños de Vincios ou dos arredores de Vigo, as que están regenerando eses bosques arrasados polo lume. De todos xeitos, Vigo se salva porque ten todavía ese pulmón cinturón forestal, dende o Visador ata Coruso, ¿no? Que é auténtico pulmón verde, porque Abel Caballero está facendo todo o posible para que o centro desaparezca ese pulmón. La vía verde se llama vía verde, pero de árboles. Porque está pintada verde. Iglesias el otro día, me dice... Que tenía, no, es que no me acuerdo, quiero dar la cifra, pero muy poquito, ¿sabes? Dije, vamos a salir, Mauro, a pedir árboles, porque dije, es que no tiene. No, é que non ten sombra, chamanlle vía verde, pois está pintada verde, debe ser iso, porque de verde non ten nada, pedregal. No, ni verde, ya está. Claro. Y la Alameda, en la Puerta del Sol, tampoco, puso allí 4, pero no hay, o sea, no, é un concepto que nos chamamos praza dura, unha plaza sin sombra, sin árbores, sin vegetación, hostil para o cidadán, bueno, aquela foto que se fixo icónica da Porta do Sireno dando sombra a unha ringleira de turistas que é o único espacio onde podían refugiarse, ¿no? Eso efectivamente acumula o calor, rebota as rayas solares. A gente lo pasa mal en verano aí, A xente sufre, efectivamente. Sí, claro. E mira que había un proxecto moi interesante que presentara Greenpeace hai un par de anos de naturalización desa Porta do Sol, ¿no? Con moito verde, con fontes, con espacios de lecer e tal, pero este señor parece que quería convertir a Porta do Sol nunha especie de gigantesco palco para as súas exhibicións, ¿no? Que é lo que ha hecho. Evidentemente. Lo que ha hecho, como siempre. La semana pasada cerraba el BAU, había por lo de las dunas, y lo cierra hasta nueva orden. O sea, el sheriff llega, dice que se cierra, no sabemos por qué, pero sí. No, bueno, é certo que cando hai temporais, pues a veces sí, fai falta, efectivamente, esperar que se regenere a playa, tal. Esperemos que este señor non cometa barbaridades como traer area de outros lados ou alterar o proxecto naturalizador. Para empezar, porque o BAU está declarado ENIL, Espazo Natural de Interese Local, é o único en todo o Concello que está protegido. Entón, bueno, esperemos que adopten medidas para regenerar a playa que non alteren a propia playa. Porque sabemos que este señor tamén tende a, por exemplo, no caso da playa da Calzón, San Macuela de Samil, convertir en playa canina unha das playas con máis biodiversidade de todo o Concello. Eso está afectando ás aves que nidifican aí, a pillara das dunas, está estresando os animais, ¿no? Resulta que nos pedimos ampliación do ENIL, do BAO, ata o Desemboqueo dos Lagares, para incluir toda a Xunqueira e a playa Calzón. A lo mejor esto queda mal, porque además la gente es muy animalista en este aspecto, ¿no? Yo soy a favor de los osos, como le digo yo a la gente, ¿no? Hablando de eso, que el otro día un hombre asesinó a una osa y lo que le cae son 40.000 euros. Parece... O sea, yo lo metería en la cárcel porque me parece un asesinato. O sea, sí, porque no, es que no lo vi. Pues no tienes que acercarte allí. Primero yo de la caza, no estoy muy a favor de él. Pero a donde voy es, vosotros las playas caninas, o sea, ¿creéis que son necesarias? A ver, que poda haber... O concepto de playa canina, por exemplo, no ano pasado, no informe de Bandeiras Negras, a nivel de todo o Estado, sinalamos, o de crear playas exclusivamente caninas, eso acaba afectando aos ecosistemas e a natureza, ¿no? Que
Pode haber espacios de lecer para os cans, pois pode habelos, evidentemente, pero Claro, por que ten que ser a unha praia? playa en sí. Claro, por que ten que ser a praia? E máis, unha praia en todo o concello, concéntrase aí dúcias de cans, non? O efecto multiplicador dos efectos adversos, non? Entón, nos consideramos que é absolutamente innecesario o concepto de playa canina, non? Que habría que revisalo e crear outros tipos de esparcimento para os cans, nos cales convivan coa natureza pero de xeito armónico, e non atentando como o caso da playa de Calzoa. Por ejemplo, si nos vamos también arriba a Vialia, con el macro halo, pero tampoco hay árboles. No, nada, é outro concepto de plazadura, non? Claro, es que eso en verano, Claro. o sea, hay niños, hay tal, pero no hay un... Efectivamente, e aparte está demostrado, non? O urbanista Tonucci, como urbanista italiano, autor do proxecto A Cidade dos Nenos, non? Deixáballe aos rapaces elexir que modelo de cidade querían, modelo de parque de esparcemento. E todos apostaban por ter árboles, por ter zonas verdes, por ter espacios naturais, non? Non por este concepto que él parece que sabe o que lle gusta aos nenos. E o que lle gusta debe ser tobogáns, espacios de formigón, non? Espacios de caucho, como comentábamos antes, non? Pero realmente, se ti pensas no mellor, a Organización Mundial da Saúde recomenda ter polo menos á vista un árbore dentro da casa. Recomenda vivir a 300 metros dunha zona verde. Eso en Vigo non está cumplido. Claro, yo que vivo en el Arenal, que la gente, el Parque del Arenal está nefasto, o sea, Absoluto. da miedo. O sea, primero por la noche no es aconsejable ir porque allí te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, O sea, de todo. yo le digo a la gente, intentar no... Pero está totalmente los árboles destrozados. No sé, mi madre, que es muy, como digo yo, de esto de ecologista, llama continuamente al ayuntamiento y mire, los árboles no están podados, no sé qué, se está doblando, tal. La respuesta es, no, ya veremos. Sí, bueno, o que comentabas antes, falta de mantemento e ademais, cando intervén para podar, faino a destempo. Podas salvases, no momento no que a árbore está regenerándose. Son podas mutiladoras, nos que decimos. A poda ten que ser o último recurso, non? Pero o concepto que ten este señor é de árbores como decorativas, como puro ornamento, non como seres vivos ou como ecosistemas naturais. Entón, o que estamos vendo no areal é sangrante, non? Outro parque que está deixado da man. Claro, es que toda esta situación lleva a que la ciudad, lo que dices, un concepto de ciudad dura. Sí, agresiva. Sí, sí. Claro, con contaminación acústica. Nos fixemos un informe tamén de calidade do aire. E damos resultados, Cristóbal, moi negativos, non? E claro, as árbores mitigan eso, precisamente, absorben partículas contaminantes, absorben CO2, mitigan as temperaturas, mitigan o efecto illa de calor, pero claro, si sobre todo talamos as árbores de gran porte, o que facemos é empeorar a saúde dos cidadáns, empeorar a calidad do aire que consumimos, non? E unha cidade menos habitable. Pero bueno, en Navidad le ponemos luces. Efectivamente, claro, con luces arreglamos todo. Que no pasa nada por ponerle luces. Bueno, eso es tremendo, es que non ten ningún tipo de... Yo decía, ¿cómo puede ser que hay informes de todo el mundo diciendo que eso no es favorable y él dice que sí? No, está estudiado a repercusión das luces de Nadal sobre as aves principalmente, pero tamén sobre todos os seres vivos, incluídos os seres humanos e as súas horas de descanso, pois é obvio, non? Se ti colocas unha cantidad enorme de luces LED, acabas desorientando as aves migratorias, acabas alterando ritmos de soño, non? É dicir, está estudiado por varios informes, de Sea BirdLife, da organización esta que protexe os páxaros e tal, da incidencia de que diminúen o tamaño dos ollos, non? A sobreexposición, o que denunciaba de forma humorística aquela gaivota que aparecera ano pasado na Porta do Sol, ¿no? Que se perdera por culpa das árboles, das luces. Vosotros me habías dicho fuera de cámara comentando que había dos búhos que venían y por culpa de la Navidad de las árboles que se desaparecieron. La rueda esta famosa y todo eso. Sí, hai uns anos a Sociedade Galega de Historia Natural resistaba a presencia dunha parella de búhos, de mouchos, na Alameda, non? Que obviamente é un ecosistema con biodiversidade, pero claro, se ti lle plantas aí un circo durante 3 meses o ano, non? Do tipo que monta na Alameda, obviamente desapareceron, non deixaron rastro. Tamén moitas especies, por exemplo, coa nova iluminación que ten o Castro, tamén moitas especies que anidaban nos muros da fortaleza, nos árboles da contorna, tamén desapareceron, porque unha iluminación intensa, forte e altera completamente o seu ecosistema. Cuando del tema que hablábamos antes del tema acústico, en la Navidad eso se multiplica por, no sabemos, ya no quiero dar cifras, porque las cifras que el diablo. Que lle pregunten aos veciños de Vigo Centro. Claro, los que vivimos aquí trabajamos aquí, nos encontramos con esta situación. Claro, todo esto lo que crea es más agresividad en la gente también. Efectivamente, claro. Vigo é unha cidade bastante agresiva. O tema do tráfico, a circulación, os ruidos, os motores, os fumes, ¿no? Pero claro,
O Nadal fai Vigo unha cidade irrespirable, inhabitable, non? Os atascos que vimos monumentais en todo o mes de decembro, pois dan boa mostra deso, non? Entón, fai crear un efecto chamada que acaba saturando a propia cidade, é incómoda incluso para o propio turista que ven aquí a visitar Vigo, non? Entón, realmente tirar paus contra o propio tellado, non? Este modelo, pois é pan para hoxe e fame para mañá. Claro, de cara, aquí hai un proyecto que llevan años con este tema, lo de Islas Cíes. Sí. Vosotros, ¿cómo lo veis? Porque claro, aquí la Xunta dice, no, nosotros queremos que sea un parque de diversidad, no sé, pero es que él, claro, como quiere traer Disney aquí, como digo yo, a lo bestia. Bueno, estes son o noso gran patrimonio natural, non? Claro. E obviamente habrá que limitar ainda máis o número de visitantes e non convertilas nun parque temático, que tamén é outra. O de convertilo en patrimonio da humanidade nos parece contraproducente, non? Porque yo creo que sí, ¿verdad? Sí, acabas que serán dun efecto chamada e ademais non tomas medidas pertinentes para proteger o Parque Nacional. Por exemplo, a sociedade que calificou a Starlight a calidade do ceo das Illas Cíes tivo picos de retirar esta calificación de óptima a raíz do tema das luces de Nadal. Porque a contaminación lumínica chega ata as Cíes. Sí. Claro, nos encontramos con lo que puede ser como el efecto de la playa de las canteras, que la gente hubo que llegar a limitar, que la visita. Sí, las playas catedrales, efectivamente. Entonces, claro, todo eso está bien, pero nosotros no tenemos quizás un tema tan... Yo que soy muy admirador de Japón, en Japón tienen una cascada que dicen que si el día que se seque esa cascada haya un problema, Japón se va a acabar, porque es un mito, ¿no? Los bioindicadores, efectivamente. Sí, pero ellos tienen ese tema. Nosotros quizás no tenemos esa mano con la cultura, con la naturaleza, ¿verdad? De cultura y naturaleza, juntarnos tanto en ese aspecto de cuidar ese... Sí, fai falta moita conciencia ambiental, non? Onde a xente que chega a Cíes se tira o lixo por onde sesa, non? Ou a xente que pensa que aquilo é un parque temático onde pode facer o que queira, non? La fundación el otro día de Abanca llevaba unos niños de una escuela para que recogieran o sea, que realmente sí, pero quizás la asunto está... Yo veo que sí, porque nosotros hasta hemos tenido campañas de eso, de recogida de eso. Quería preguntarte por eso, por el tema de los Pélex. Quizás que se utilizase tanto políticamente fue dañino. El PSOE, quizás el bloque quiso utilizarlo un poco, ¿no? Bueno, non sei, non entramos, o que sí... Este tema se ve para concienciar sobre... Es que ver a Pesteiro coger los peles y volver a tirarlos... O sea, bueno, pero eso fue un poco raro. Eso es como de Feijóo con manguera apagando incendios. Pues ya, pero los políticos recurren a eso. Pero no lo vuelvas a tirar, tío, por lo menos. No, a ver, eso es una ridiculez absoluta, ¿no? Pero está claro que hay un problema de chegada de plásticos, non son estos dos peles, ¿no? O sea, está vendo... que isto, ahora o tema está silenciado mediáticamente, pero outro día fixemos unha recollida de pellets nunha playa de Portonovo, non? Que están chegando todavía, en pequenas cantidades, eso é certo, moi dispersos, pero hai unha cantidad de microplásticos e macroplásticos tremenda nas playas. Non? Se este tema sirve para concienciar sobre a importancia de limpar as praias e evitar a dependencia do plástico, e sobre todo, que caiga o peso da lei sobre compañías aseguradoras e barcos que perden. ¿no? Evidentemente, presentamos unha denuncia no xulgado de Noia á compañía navieira do Toconao, do barco este dos Pellets, non? Entón, bueno, para que contamina, paga. Claro, pero... Claro, viniéndonos otra vez, nos encontramos que llega Abel Caballero cogiendo la bandera y se presenta allí con dos personas de limpieza. Bueno, eso fue absolutamente contraproducente. Para empezar, quedabas ahí y decías, pero esto es de verdad, o sea, esto es broma, ¿no? O sea, porque parecía un gag. O sea, ves a un señor allí con el viento tal, es que aquí no llegó nada. ¿Para qué vienes aquí entonces? Fíjate, é que nos concedimos a Abel Caballero hai 2 anos a bandeira negra polo tema de limpeza das praias de Vigo. Porque isto utiliza uns medios mecánicos absolutamente irrespetuosos co medio ambiente e xa cando apareceu aí na roda de prensa con unhas máquinas terroríficas, uns trebellos inmensos, pensando, mima, como este os meta no arenal, causa un estropicio. Precisamente, nós que temos participado en moitas limpezas, é un traballo absolutamente artesanal. Tes que ir cunha vasoira prácticamente barrendo a praia, pero vamos, graniño de arena. Todo o contrario que quería hacer. Todo o contrario que quería facer, ¿no? Esa, bueno, a limpeza de praias que fai esta señora en Suño é terrorífica. Y ahora este proyecto que quiere hacer de Samil, ¿cómo lo veis? Non sabemos como un engañabobos. El plantea que algo moi positivo, retranquear o paseo marítimo, por certo, se vai levar por diante uns cantas árbores tamén, no estudio técnico, o sea, as califica de árboles alóctonas, tal, bueno, por lo menos utiliza ese término, non como dicho dos cedros da Falperra, árboles invasoras. Bueno, que esta non ten ni idea do que medio ambiente e natureza, non? Entón, moito nos sabemos que esa outra urbanización encuberta de Samil sin realmente regenerar naturaleza na playa, para que había que tirar o muro, recuperar as dunas. ¿Vosotros eso creéis que va a pasar? Porque no, yo creo que no, ¿eh? No, el problema que o Ministerio de Fomento está
avalando este plan, que es absolutamente incompleto. Pues, claro, ese es el tema, porque realmente le hacen caso, pero tú ves que no, porque él decía no, que se van tirando cosas, pero al final la playa, volvemos a lo mismo, caucho. Efectivamente, claro. E sobre todo, retirar un muro 15 metros, eso é unha migalla, eso non é nada. Así non regeneras unha playa, non? Isto, se non peatonalizas toda a parte traseira, se non creas máis zonas verdes, bueno, realmente, o proxecto do Vao foi moi exitoso no seu momento, no goberno, por certo, de Carlos Príncipe, e, neste caso, o proxecto de Abel Caballero nos parece absolutamente incompleto. Como dice Carlos Príncipe, yo no hice nada bien. Creo que dice, yo no hice nada Algo bien. faría. El tema de estos vitrasas, no vamos a hablar de vitrasa, hoy no, pero sí de que los vitrasas que sean, que se dicen que son debajo, ¿vosotros creéis que eso o habría que ir un paso más allá? No, hai que ir un paso máis alá, claramente, ¿no? Porque los vitrasas colapsan la ciudad, claro, y entonces, en ese tema. Y los coches eléctricos, por ejemplo, claro, aquí no hay sitios donde recargarlos. No, eso tamén é un fallo tremendo. Apenas hai sitios onde recargar batería de coche eléctrico, ¿no? E o Concello tampouco aposta polo modelo de coche eléctrico. Bueno, aposta polo cochismo, pero polo cochismo tradicional, ¿no? Sí, porque después te dice que él va en coche eléctrico, pero no es cierto. O sea, no. Porque cada 2 por 3 yo le veo el coche mal aparcado, por cierto, porque tengo fotos, como le digo yo a la gente, tengo fotos. Sí, cuando sí. quieran ver. Pero siempre en eso no hay una apuesta decidida en ese aspecto. No, porque non hai unha aposta decidida por un cambio de modelo de mobilidade, por apostar pola penalización, por apostar pola bicicleta, polo carril bici, polo transporte público, pues sabemos que o Vitrasa está como está, ¿no? El carril bici que se hizo es que es hasta contraproducente. É francamente mellorable, a verdade. Porque claro, los autobuses, algunos tienen que dejar y mientras pasa claro, ha habido que está mal diseñado, ¿no? Hay una asociación que se llama Vigo Ciclave, na que estamos participando, que fixe un estudio, ¿no? Dos puntos negros que tiña ese carril bici, ¿no? Que realmente é unha boa idea, un bo concepto, pero mal aplicado, ¿no? De feito tamén fai falta mellorar a cultura cívica, moita xente aparca no medio do carril bici, o bloquea, non o respeta, ¿no? Pero realmente, se ti ves, o índice de utilización do carril bici en Vigo é bastante ínfimo. Pero hace nada hubiera una propuesta de bicicletas no sé qué y se cayó. Los patinetes se caen. Todo se anuncia, son anuncios tras anuncios que se hacen, pero nunca se... É que unha cidade como Coruña, por exemplo, sí que ten un servizo de alugueiro de bicicletas. Vigo non o ten. Esas poucas grandes cidades do Estado que non ten ese servizo, non? Entón, nos pensamos que este señor quere manter o colapso do tráfico, non debe gustar os coches. De feito, é un negacionista tamén, de cando hai os atascos en decembro polo Nadal, nega que haya atascos, non? Bueno, niega todo. O sea, él todo lo que se haga te lo niega. O sea, sí, é un negacionismo. O sea, yo me acuerdo un día que le dije que había un banco roto y me lo negaba. Le dije, que tengo la foto aquí. Claro, o sea, claro. No. Sí, no, negaba que hubiera contaminación en Vigo. Claro, no, exactamente. É que foi tremendo, cando presentamos o informe que te comentaba antes de calidad do aire, avalado por Greenpeace e por Ecologistas en Acción, o tipo dixo, bueno, estas supuestas organizaciones ecologistas, tal, sacou unha nota de prensa o Concello descalificando o informe. Eso que lles fixo dano. Claro. Sí, bueno, todo lo que sea ir en contra de ahí es mentira, o sea, esto es una secta que lo que tenga, entonces por eso. Para ir terminando, estáis invitados cuando ya sabéis que cuando queráis. ¿Vosotros dos o tres pinceladas, qué creéis que debía hacerse? ¿Qué veis que decía? Apostar por cualquier tipo de modelos. Sí, primeiro, un cambio no modelo de mobilidade, ¿no? Apostar por zonas de baixas emisións e apostar por o transporte público e por un concepto de cidade 15, onde todo este a 15 minutos andando, unha redistribución de servizos. Logo apostar por unha cidade verde, por un bosque urbano. Noso proxecto presentamos hai 3 anos, registramos no Concello e Mutis por el Forro, ¿no? É dicir, unha cidade amable para o cidadán. Con Caride non habláis tampouco. Sí, tivemos unha reunión. Con Caride. Más que yo. Presentamos un proxecto de neutralización de lagares que era imprescindible aval dunha organización ecologista para recibir unha subvención de 1 millón de fondos da Unión Europea. Despois de dar 6 meses chamando, finalmente non recibe, ¿no? E nos di, no, nuestro proxecto é mellor que o vuestro. Co cal renuncian a subvención de 1 millón de euros e todavía estamos esperando polo seu proxecto. Perdón, que se me quedaba una cosa en el tintero, que no es de Vigo, pero es de Vigo, el proyecto G360 del Celta. Uf, ese proxecto claro, tremendo. Antes de nada, yo soy del Barça. Entonces, claro, yo aquí soy imparcial, porque mis amigos me dicen, a ver qué vas a decir. Cuando hoy le comentaba, me dice, a ver qué vas a decir. Bueno. Claro, yo, que soy del Barça, yo le digo, pensad que hay que ir a San Jan de Speed para verlos entrenar, cuando te dejan entrar o tal. Vosotros eso estáis dando mucha caña en ese aspecto de ese tema. Yo creo que tenéis razón. No es que tenga nada contra el Celta, que lo digo aquí, claro, ¿no? Pero, claro, los comuneros se han puesto, o sea, realmente es romper, o sea, meter un centro comercial ahí arriba
Es una locura. No, bueno, mira, eu son socio peñista do Celta, tamén podo falar con autoridades sobre o tema, ¿no? Por eso yo estoy fuera. Todo isto explicado. Sí, no, é unha auténtica vergoña, porque un proxecto de construir unha cidade do deporte en sentido ambiguo, non? Que meter un centro comercial encuberto, co cal arrasas con zona de suelo forestal, o que creas en máis infraestructuras, co cal máis tráfico, máis contaminación, o sea, un pelotazo urbanístico en toda regla do señor Mouriño, non? Que, bueno, agora é da señora Mouriño, da filla, da Marián, que algún día esperará vender o Celta aos chinos ou dar algún pelotazo ese tipo. Para eso necesita patrimonio. Non pode ser conseguir patrimonio a costa de expropiar a veciñanza comuneira, que ten cuidado o monte, valoriza o monte, un espazo para todos, ¿no? Yo con todo el respeto, con todo el respeto hacia el Celta, ¿qué tal? El Barcelona es mucho más importante que Ves que un club. Exactamente. Y con las deudas que tenemos. Las palancas. Exactamente. Pero al Barcelona se le llegaron a parar grandes proyectos en la alcaldía de Barcelona. Claro, yo le digo a la gente, cuando habláis de eso, oye, que el Barça, o sea, tú vas a un partido de Champions y lo que genera aquello son millones y millones de euros para la ciudad. O sea, que le pregunten tal. Claro. O sea, el Celta no genera, con todo el respeto, ¿qué tal? No genera, pues después mis amigos me dan caña, etc. Pero realmente yo veo normal que se pare ese proyecto. Totalmente. Nos hemos denunciado nos tribunales en varias ocasións, ¿no? E incluso está declarado ilegal por parte do xulgado número 3 do contencioso de Pontevedra. Unha sentencia firme que ademais establece que ten que restituirse a legalidade urbanística porque se concedeu para a licencia para a deportiva que non se correspondía coa legalidade, ¿no? Entón, claro, nos pensamos, este proxecto non vai ir adiante, ¿no? O propio presidente da Xunta, Núñez Feijóo, daquela, cando foi a inauguración da primeira pedra da cidade deportiva, dixo a Xunta para ir a este proxecto dentro da legalidade. E non estamos diciendo, mire, nosotros dimos eso en directo. Efectivamente. En directo y lo dijo. Ahora tenemos varias sentencias que ratifican que esa actuación é absolutamente ilegal. Entón, nos non pararemos de conseguir que se vote atrás este proxecto. Pero creéis que se va a parar? Porque nos confiamos que sí. La Xunta está en una posición ambigua, es decir, lo que digan los tribunales. Sí. Pero bueno, ambigua no, bueno. Ambigua no, porque ten declarado interés autonómico por proxecto G360. Sí, pero claro, me refiero a ambigua en el aspecto de que ellos dicen, yo lo que digan los tribunales, claro. Pues fíjate. Sí, bueno, aos tribunales levamos tamén a Xunta, o Consello da Xunta de Galicia, tamén polo tema de prevaricación coa declaración de interés autonómica. Ahora acabamos de presentar outra denuncia contra a Xunta polo tema que nos negaron un informe preceptivo da Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre as traídas de augas, ¿no? Que tamén esa a construcción bueno, es que el agua ahí era un tema, claro. Incluso Caride había hablado de ese tema, de que había que ellos pedían que a Vigo se les suministrase agua. Efectivamente, claro, eso é moi importante. O Monte de Mos suministra auga a máis de 3.000 veciños da zona, ¿no? En concreto a zona de Tameiga. Entón, claro, esa obra afectaría gravísimamente as traídas de agua e hai un informe que ao final tivemos acceso a él, pero non a través da Xunta, preceptivo da Confederación Hidrográfica Miño-Sil que di que ese proxecto vai arrasar cos mananciais de auga e que, por tanto, o que pretende regando os campos, o que pretende construindo a cidade do deporte vai esquilmar os recursos acuíferos da zona, ¿no? Por tanto, es que los campos, claro, es que los campos habría, es como el tema de los campos de golf cuando hablan en Cataluña con el tema de la sequía. Exactamente, claro. Ese es un problema bastante... Sí. Entonces non sabemos que pensan facer, un trasvase del dominio, é unha auténtica barbaridade. Claro, es que eso yo creo que es inviable, vosotros sabéis. Efectivamente, es inviable. Por eso pensamos que o proxecto vai separar. Que o proxecto non vai adiante porque eso necesita varios informes estatais que está sendo desfavorables. Logo Celta di, sí, xa os subsanaremos, pero isto non se subsana nun papel. O sea, te subsanaron na realidade. Había un proyecto de Corina Porro cuando era alcaldesa de Chema Figueroa que era hacer todo esto arriba en Valladares. Ah, sí, efectivamente. Y era mucho más viable. Sí, máis sostible, o sea, era unha zona máis edificada, non era monte, tal. Exactamente. ¿Por qué se tiró? No sabéis por qué llegó ese tirado. Supoñemos que tenía algún problema con el tema de expropiación, con el tema de veciñanza, ¿no? Porque ahí sí había incluso campos de fútbol que ya estaban hechos, coger esos campos de fútbol y dedicarlos a eso. Exactamente, pero claro, en Mostres máis terreo disponible, parece unha zona relativamente virse, unha administración local favorable ao proxecto, entón pensaron que aí era jauja, ¿no? Pero se toparon con a Comunidade de Montes de Tameiga é unha barreira que está sendo complicada de superar, ¿no? La historia. Joaquín, gracias por venir a Hermes Televisión. Muchas gracias, Mauro, un placer. Aquí no se pactan preguntas, aquí no sabía lo que le íbamos a preguntar. Y aquí es así. De verdad, gracias. Un placer, muy ameno. Y gracias por vernos. Le esperamos en una edición de Foro Hermes.